A continuación, toca presentar al doctor Mario Zurita. Adelante, doctor. Gracias, Tomás. Gracias a los que están conectados para escuchar algo de lo que hacemos en el laboratorio. Como saben, nuestro laboratorio está interesado en transcripción, epigenética y desarrollo, y recientemente, ya ni tan recientemente, desde hace algunos 6, 7 años, también en cáncer en humano. En relación a eso, tenemos varias líneas de investigación en el grupo. Una que involucra al gen Tritórax tonali en el desarrollo de drosofila, que es conducida por la doctora Marta Vázquez, en la cual recientemente su estudiante Marco Rosales ha podido identificar que tonali, que es un gen Tritórax y que es posiblemente una ligasa de sumo, modula la transcripción de Winless a través de Notch. Y esto lo hace uniéndose aparentemente a un enhancer junto con otro activador transcripcional para activar Winless en una región particular del disco de ala en las moscas. Otro proyecto, otra línea de investigación que hay en el laboratorio es con ATRX y ADD1, y en el papel que juegan en transcripción, la conformación de los cromosomas y la estabilidad del genoma. ¿Sí? Viviana y su grupo, dentro del grupo, han encontrado, tienen datos recientes muy interesantes que sugieren que ATRX y ADD1 también podrían ser proteínas que están involucradas en la conformación, en la topología de los cromosomas. El año pasado concluimos una colaboración con el doctor Mario Arteaga y con Félix Resillas sobre la hipergénesis temprana de Anastrefa ludens. La Anastrefa ludens es una mosca que es parásito de cítricos en México muy importante, y lo que hicimos ahí fue analizar el transcriptoma de diferentes etapas del desarrollo temprano de este díptero, y esta lo concluyó en una publicación el año pasado. De lo que les voy a hablar hoy es de lo que nosotros llamamos manipulando el epigenoma de Drosophila a través del sistema CRISPR-Cas. Y también otra línea que tenemos es con transcripción y cáncer, como les decía, y esto empezó hace ya algunos años, en lo que hemos tenido varias colaboraciones, y si me da tiempo, también hablaré un poco de esto. Recientemente también iniciamos una colaboración con la doctora Diana Reséndez de la Universidad Autónoma de Nuevo León, para entender cómo Antenaperia regula la transcripción durante el desarrollo de la mosca. De aquí no se ven en la pantalla, pero bueno, agradezco también a las personas que nos ayudan en el laboratorio, como Minerva Carcaño como secretaria, Carmen Muñoz como laboratorista, y doña Lourdes, que nos ayuda a limpiar el laboratorio. Bueno, el día de hoy le puse el título de esta plática como manipulando promotores y enhancers, y espero que después de lo que les voy a platicar pues quede más o menos claro por qué lo llamo manipulando promotores y enhancers. Y lo voy a dividir en dos partes, si me da tiempo. La primera es con una pregunta muy fundamental que nos planteamos hace algunos años, y que de hecho ya les he platicado aquí anteriormente, que es si la transcripción es la que determina la estructura de la cromatina en Drosophila. Y este proyecto a lo largo de los años parece ser que se ha transformado en un proyecto de biología sintética, y ustedes van a ver por qué creo eso. Y en particular voy a hablar de la activación de la transcripción en regiones de heterocromatina constitutiva y facultativa usando un activador transcripcional sintético. Si me da tiempo, como les decía, les platicaré algo de nuestro interés sobre la respuesta al estrés transcripcional en células cancerosas, y en particular sobre posibles enhancers que se activan en respuesta a la inhibición de la transcripción, y un ejemplo de un gen que se activa por este tipo de estrés que nosotros describimos el año pasado. Bueno, como saben, en eucariotes los cromosomas se encuentran en forma de cromatina, y de manera muy general se ha dividido a la cromatina en heterocromatina y eucromatina. Y a su vez a la heterocromatina en heterocromatina constitutiva y heterocromatina facultativa. La heterocromatina constitutiva, como saben, son aquellas regiones más compactas en que los cromosomas, los nucleosomas están más cercanos entre ellos, aparentemente forman como un clutch de racimos de nucleosomas a lo largo del cromosoma, y esta heterocromatina constitutiva está caracterizada por algunas marcas en las histonas, algunas modificaciones en las histonas, como en este caso sería la trimetilación de la lisina 9 de la histona H3. Y generalmente en la heterocromatina constitutiva no hay transcripción, o la transcripción se da en momentos muy particulares en el desarrollo del organismo. ¿Sí? Por ejemplo, durante la génesis,
parte de la heterocromatina constitutiva se transcribe para mantenerla precisamente como heterocromatina a lo largo del desarrollo. Por otro lado, la heterocromatina facultativa es aquella en la cual los nucleosomas no están tan amontonados como en la heterocromatina constitutiva, pero no es accesible a transcripción, ¿sí? Y esta ocurre generalmente en aquellos genes que no son expresados en un tejido particular durante el desarrollo, ¿sí? Por ejemplo, en el hígado no se van a expresar genes que son específicos de neuronas y generalmente se encuentra esa cromatina como este tipo de configuración de heterocromatina facultativa. Por otro lado, la eurocromatina, como saben, es la cromatina más laxa, más relajada, en la que no está tan compacta, y esta se encuentra en aquellos genes que están siendo transcritos en puntos específicos durante el desarrollo en diferentes tipos celulares, ¿sí? Y en general se ha visto que en el cuerpo de los genes hay un arreglo en los nucleosomas más o menos ordenado, a diferencia que en la heterocromatina, y además en la eurocromatina hay regiones que están depletadas de nucleosomas, ¿sí? Y estas corresponden a parte de los promotores, a una región dentro de los promotores y a los enhancers, de lo cual les voy a hablar. Ok, promotores y enhancers. Como ustedes saben, los enhancers se describieron en los 80s y se encontró que eran elementos de DNA que podían tener en promedio un tamaño de alrededor de 100 pares de bases, en la cual se unen factores transcripcionales que reconocen elementos dentro del enhancer, secuencias específicas que son reconocidas por estos factores transcripcionales, que a su vez reclutan coactivadores para activar la transcripción. Recientemente, sin embargo, se ha visto que los enhancers son mucho más complicados de lo que creíamos, porque también tienen la capacidad de estos factores transcripcionales, algunos de ellos son los que interaccionan inicialmente con la cromatina y son capaces de debilitar la fuerza de un nucleosoma, es decir, se altera la estructura del nucleosoma y luego pueden llegar remodeladores de la cromatina que eliminan a los nucleosomas para dejar accesible ese DNA a otros factores transcripcionales, pero como les decía, estos factores transcripcionales son capaces de reclutar a la maquinaria de transcripción y se transcriben, ¿sí? Y se transcriben generalmente de manera bidireccional, como lo indico aquí, por la RNA polimerasa 2, y los transcritos que se llaman enhancers, RNAs enhancers o eRNAs, estos RNAs cada vez está más claro que participan de una manera importante en la función del enhancer para activar la transcripción. Bueno, como saben, el enhancer puede estar a diferentes distancias con respecto al promotor y estas pueden ser entre 1 kilobase y 1 millón de pares de bases, ¿sí? Y de alguna manera el enhancer se comunica con su promotor, con el promotor del gene que va a activar y recluta o ayuda a iniciar la transcripción por medio de la RNA polimerasa 2. ¿Sí? En el promotor también hay factores transcripcionales cercanos al promotor que facilitan la transcripción de un gen en un determinado momento. ¿Sí? Es decir, el enhancer le dice al promotor cuándo se tiene que transcribir o tiene que elongar la transcripción cuando la RNA polimerasa está pausada y es cuando se activa el promotor. ¿Cómo hace el enhancer para poder interaccionar con el promotor si está en una distancia de 1 millón de pares de bases? Pues bueno, aparentemente se forman loops en los que el enhancer, a través de la acumulación de factores transcripcionales y también de la acumulación de coactivadores y de la maquinaria basal de transcripción, recluta la maquinaria de transcripción en los promotores para que inicie la transcripción de un gen en particular, ¿sí? Y si ustedes los observan, estas regiones que se está formando este conglomerado de factores, se pueden visualizar como gránulos en los núcleos de las células eucariotas. Bueno, entonces con toda esta información nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Qué tanto es posible activar la transcripción mediada por la RNA polimerasa 2 en diferentes tipos de heterocromatina usando un activador transcripcional sintético y usar a la mosca como modelo? Y para esto usamos una modificación del sistema CRISPR-Cas, que es la DEATH-Cas9 DPR, lo cual es una Cas9 que no es capaz de cortar el DNA, tiene una mutación que le impide cortar el DNA, pero sí reconocer la secuencia a la que la dirigen los RNA guías, y lleva 3 dominios de activación de transcripción de 3 diferentes factores transcripcionales. Y para esto lo que hemos usado, aquí está la DEATH-Cas9, lo que hemos usado es combinarlo con el sistema
UAS-GAL4, el cual ya han escuchado muchas veces en este foro, y que rápidamente, solo para recordarles, consiste en que nosotros podemos expresar al factor transcripcional GAL4, cual es de levadura y no está presente en drosofila, en el tejido o en el momento que nosotros queramos, y mandarlo al gen, en este caso de la Cas9-BPR, a un elemento regulatorio que es reconocido por GAL4 y activar la transcripción cuando queramos nosotros de la Cas9. Y si al mismo tiempo expresamos en la mosca RNA guías que queremos mandar a una región en particular, en este caso, como les voy a mostrar, promotores y enhancers, la Cas9, esta DEAD-Cas9-BPR va a activar la transcripción. Esa es la idea en general, ¿sí? Y bueno, para estudiar qué pasa cuando mandamos a este activador transcripcional sintético a heterocromatina constitutiva, elegimos dos elementos subteloméricos, son dos elementos que generalmente no se transcriben, solamente se llegan a transcribir en las células germinales de la hembra para mantener reprimido precisamente a estos elementos, ¿sí? Solamente les voy a hablar de TARE porque los experimentos de TAS, que es otro de los elementos subteloméricos, aún estamos haciendo los experimentos, pero con TARE, que es este elemento que es derivado de un retrotransposón, mandamos a la Cas9 a la región 5' de lo que sería el retrotransposón. Este retrotransposón ya no se transcribe, y al mandar a la Cas9 a la región 5' del elemento TARE, vimos que hay un aumento impresionante de los niveles de transcrito de TARE en las moscas en las que estamos expresando, ¿sí? Sobre todo en los testículos, y en general en todo el cuerpo vemos alrededor de 60 veces más transcripción de TARE con respecto a las moscas silvestres. Y entonces, como les decía, TAS está pendiente, pero estos resultados indican que aunque TARE está organizado en los cromosomas como heterocromatina constitutiva, el enviar un activador transcripcional sintético, en este caso la DCAS9-BPR, a este elemento es suficiente para que se transcriba este elemento, y esto es mediado por la RNA polimerasa 2, ¿no? Porque estos dominios activados de la transición lo que reclutan es a la maquinaria basal de transcripción mediada por la RNA polimerasa 2. Ahora, cuando pasamos a nuestros estudios con heterocromatina facultativa, decidimos seleccionar dos genes homeóticos, dos genes OX. ¿Esto por qué? Los motivos por seleccionar los genes OX fue porque sabemos que están altamente regulados durante el desarrollo. En tejidos donde no se expresan, están modulados negativamente por los Polycomb Response Complex, o sea, por los genes que componen los genes del grupo Polycomb, y que se asocian a represión de la transcripción y mantenimiento de este silenciamiento de la transcripción de manera epigenética. Y también porque los fenotipos que producen cuando se expresan ectópicamente estos genes son fáciles de observar en moscas adultas, ¿no? Entonces, los dos genes que seleccionamos son ultravitoras y sexcom-reduce. Sexcom-reduce es un gen que es importante para la determinación del primer par de patas, del primer segmento torácico de la mosca y parte del labio, ¿sí? Y ultravitórax es importante para la determinación del tercer segmento del tórax y la parte anterior del primer segmento del abdomen de la mosca. Cuando nosotros tenemos alteraciones en la expresión de estos genes homeóticos, por ejemplo, este es el caso de ultravitórax, si vemos en la mosca del medio es una mosca silvestre en la que tiene sus dos alas y tiene sus anterios, ¿sí? Los anterios están presentes en el tercer segmento del tórax de la mosca, ¿sí? Y las alas en el segundo. Cuando tenemos la pérdida de función de ultravitórax, lo que vemos es ese fenotipo famoso de la mosca con 4 alas en lugar de 2, y es porque se duplica el segundo segmento torácico de la mosca, ¿sí? En lugar de que tengan anterios, se replica esta parte del tórax y tiene ahora alas la mosca. Por otro lado, si nosotros expresamos ectópicamente a ultravitórax en el segundo segmento del tórax, vemos que la mosca no tiene alas y ahora tiene algo parecido a anterios en el segundo segmento del tórax. En el caso de Sex-Combs-Reduce, ha servido de modelo para ver el efecto de mutaciones en los genes Polycomb, del grupo Polycomb, porque es fácil de distinguir que cuando hay una mutación en uno de los componentes de los complejos PRC1 o PRC2, vemos que aparecen peines sexuales en el segundo y tercer par de patas de los machos. Estos peines sexuales son estructuras que son importantes para sentir, para la mosca,
pueden sentir a través de estos pelitos, solamente están en los machos y solamente de manera normal, regulados por sex-com-reduce, están presentes en el primer par de patas. Sin embargo, si sex-com-reduce se expresa fuera de las células o el dominio que se tiene que expresar, aparecen penes sexuales en el segundo y tercer par de patas. ¿Sí? Entonces, con estos fenotipos es como nosotros decidimos analizar las moscas mandando al activador transcripcional sintético a los promotores y a los enhancers de estos genes. ¿Sí? Para mandar a la DETCAS9PR al promotor de ultravitórax, seleccionamos regiones que están arriba del sitio de inicio de la transcripción del promotor, una menos 380 y otra menos 710, y ahí mandamos al activador transcripcional sintético. Y lo que encontramos es que sí vimos alteraciones homeóticas o transformaciones homeóticas ligeras en el ala, como pueden ver aquí, por ejemplo, un ala silvestre no tiene ninguna vena aquí, las moscas que están expresando activador transcripcional sintético, que reconoce el promotor de ultravitórax, tienen estas transformaciones, y vimos que en los discos de ala, donde normalmente no se expresa ultravitórax, vemos la expresión de ultravitórax en racimos de células, preferencialmente en la parte posterior del disco, y que están como estos racimos, como si fueran clonas, y la expresión, lo que estamos viendo es un fenotipo variegado, y por eso vemos estos efectos en las alas de las moscas. Si analizamos el disco que da origen a los ojos y a la antena, también vemos expresión ectópica tanto en la antena como en la parte del disco. Esta parte va a dar origen a la antena de la mosca, esta parte va a dar al ojo. Y el fenotipo más dramático es que las antenas, esta es una antena silvestre, se empiezan a transformar a pata. ¿Sí? Entonces estamos haciendo que se adquieran transformaciones homeóticas cuando mandamos al activador transcripcional sintético cerca del promotor del gen ultravitórax. Si usamos un driver, ha sido usando el driver de actina, es decir, se está expresando la DETCAS9PR en toda la mosca y solamente estamos viendo estos fenotipos. Cuando lo mandamos aquí a este activador transcripcional sintético, si usamos un driver que manda solamente a la parte del pong o la parte posterior del disco de ala de la mosca, vemos esencialmente el mismo fenotipo. ¿Sí? Es decir, también vemos variegación y vemos expresión ectópica que genera transformaciones ligeras, pero son transformaciones homeóticas en el ala de las moscas. Entonces, en resumen de este resultado, podemos decir que la DETCAS9PR puede inducir la expresión ectópica de UVX cuando es dirigido cerca del promotor, pero la expresión es variegada en algunos discos cimagales y sí cambia la identidad de estas células. La expresión ectópica de UVX en el disco del ala ocurre en células que parecen ser más permisivas a la activación de UVX, y esto es porque vemos una preferencia de que esto ocurra en la parte posterior del disco de ala. Y a pesar de que VX, como se menciona, es mantenido silenciado en estas células por el grupo de genes Polycom, el activador sintético puede evadir esta represión. ¿Sí? O sea, aunque esto esté reprimido ahí, que esté en la lisina 27 de la histona H3 trimetilada, eso no importa para el activador sintético, porque se lo puede llegar y activar la transcripción. Ahora bien, en el segundo ejemplo, que es el gen sex-com-reduce, lo que hicimos fue mandar al promotor, a los promotores de sex-com-reduce. Sex-com-reduce tiene dos inicios de la transcripción, por lo tanto tiene dos promotores, y las regiones en las que decidimos mandar al activador transcripcional sintético fue a menos 180, es más 180 del primer sitio de transcripción y más 200 del segundo sitio de transcripción. Y cuando hacemos esto, por ejemplo, este es un disco wild type, en el que estamos viendo aquí la expresión de sex-com-reduce y el fenotipo de peines sexuales en el primer par de patas, cosa que no ocurre ni en el segundo ni en el tercero. Pero cuando mandamos al activador transcripcional sintético, lo que vemos es que se expresa en los tres discos, y vemos la aparición de peines sexuales en los tres pares de patas en los machos. ¿Sí? Entonces, estamos teniendo un fenotipo que se parece mucho a cuando no hay Polycom. Y muy interesantemente vemos que el 100% de los machos que tienen este genotipo, o sea, que se está yendo aquí a la región de los promotores, el activador transcripcional sintético, el 100% de los organismos tienen este fenotipo, o sea, todos tienen peines extras en todas las patas, todos los machos. ¿Sí? Claro que el número de peines sexuales varía entre pata y pata,
siendo la pata 2 en donde tenemos un mayor número de penes sexuales en promedio. ¿Sí? Son los wild type que no tienen en el segundo y tercer par de patas penes sexuales. Entonces, con estos resultados podemos decir que la presencia del activador transcripcional sintético en la región de los dos promotores de sex chromosome reduce induce la expresión ectópica de sex chromosome reduce en los discos de pata 2 y 3, generando un fenotipo típico de la disminución de la actividad de Polycomb. Pero bueno, ¿qué pasa si veamos a la Cas9PR, a los enhancers de VX y sex chromosome reduce? Entonces, para esto, en el caso de ultravitórax, decidimos enviar a la Cas9 a un enhancer que está más o menos bien caracterizado, que se llama VX1, el cual está en el tercer intrón de VX y se encuentra a una distancia de alrededor de 30 kilobases del promotor, ¿sí? Entonces, cuando decidimos mandar aquí a la actividad transcripcional, pensamos que íbamos a obtener, obviamente, fenotipos de ganancia de función, es decir, expresión ectópica de VX en otros lugares. Sin embargo, para nuestra sorpresa, lo que encontramos fue fenotipos típicos de falta de función de VX, es decir, no se estaba expresando VX por mandar aquí a la actividad transcripcional sintético, y lo que vemos, esta es una mosca silvestre con sus dos alas, sus anteriores, lo que vemos son moscas que tienen una duplicación del segundo segmento torácico, en lugar de tener el tercero, tiene el segundo, y también moscas que tienen 4 alas, ¿no? Que es una falta de función típica de ultravitórax. Esto simplemente es un alterio normal en una mosca silvestre, y esto es un ala normal, y estos alterios en estas moscas se están transformando a este tipo de alas. Cuando vemos la expresión de ultravitórax en los discos de alterio, este es un disco silvestre en el que pueden ver en rojo la expresión de VX, vemos que primero que los discos de alterio ya se están configurando como discos de ala, ya son más grandes, tienen la forma de un disco de ala, y vemos que sí hay expresión de VX, sin embargo, se ve no diferente, o sea, está como más dispersa y variegada también, ¿sí? Por ejemplo, si vemos aquí en esta amplificación, podemos ver que hay zonas en donde se está expresando VX, pero hay zonas, regiones de células en las que no hay. Y de hecho vemos 3 tipos de núcleos aquí, ¿no? VX es una proteína nuclear, que estamos viendo a VX en los núcleos, y vemos regiones en donde grupos de células que no expresan VX, grupos de células que le expresan un poco y grupos de células que le expresan más. Entonces esto quiere decir, bueno, también es variegado el fenotipo, pero también quiere decir que en estas células que expresan un poco VX, prácticamente podríamos proponer de que esto se debe a que un solo alelo es el que está expresando VX. Cuando vemos una señal mucho más fuerte en estos núcleos de VX, probablemente es porque los dos alelos se están expresando aquí en estas células, ¿sí? Y esto se establece de manera clonal en algún momento en el desarrollo de la formación de este disco, que va a ser ya más de ala que de alterio. Bueno, con estos resultados nos surgió la siguiente pregunta, ¿no? Y es la pregunta que seguramente se están haciendo ustedes. ¿Por qué cuando enviamos a la Cas9PR al enhancer VX1 de VX tenemos un fenotipo de falta de función en lugar de uno de ganancia de función? Entonces, aquí existen 2 posibilidades que hemos analizado. La primera es que la Cas9PR está interfiriendo con la función del enhancer o está simplemente bloqueando el paso de la RNA polimerasa. Como saben, está presente en un intrón este enhancer, y a lo mejor, dado que la Cas9 se pega muy eficientemente, pues simplemente no está dejando pasar a la RNA polimerasa 2. Por otro lado, existe también la posibilidad de que se sabe de que VX se autorregula negativamente en la región proximal del disco cuando los niveles de VX son más altos que la expresión silvestre, y se ha visto que esto puede generar un fenotipo de falta de función y la expresión de VX se observa variegada en el disco anterior, ¿no? Y esto está publicado. Entonces, inicialmente, para saber esto, lo que hicimos fue analizar los niveles de transcrito de VX en diferentes regiones, 5' y 3', al lado donde mandamos a los RNA guías, ¿sí? Y aquí está donde los mandamos. Esta es una amplificación de la región de este enhancer de VX. Aquí se ve la configuración abierta o cerrada de la cromatina por experimentos de ATAC publicados, son públicos. Y donde mandamos los guías es en esta región en que la cromatina está más o menos abierta. Ajá. Pero no es la región más abierta del enhancer. Y ahí mandamos los RNA guías. Y para eso decidimos ver si estas zonas que estoy marcadas aquí en verde, morado y azul se están transcribiendo en esta configuración, ¿sí? Y lo que vemos es que las 3 zonas está disminuyendo los niveles de transcrito que está localizado aquí, ¿sí? Esto puede ser porque
el enhancer no se está transcribiendo como debe ser, los enhancers se transfieren, como les dije, y no se está transcribiendo porque mandamos ahí la de Cas9 o porque la RNA polimerasa no está pasando. Sin embargo, no sabemos aún si es porque la RNA polimerasa bloquea o porque el enhancer no está funcionando. Para eso vamos a tener que medir el transcrito naciente de VX en estas muestras, ¿sí? Y eso es algo que esperamos tener pronto para poder contestar definitivamente lo que está pasando aquí. Ok, y ahora, ¿qué pasa cuando mandamos a la Cas9 al enhancer, a uno de los enhancers de Sex Home Reduce? Y escogimos este enhancer que se conoce como el nombre del upstream enhancer, que es bien interesante porque está a 28,000 pares de bases de los promotores de Sex Home Reduce, y en medio del enhancer y el gen de Sex Home Reduce está el gen de Fujitarati, ¿sí? Este enhancer solamente opera para Sex Home Reduce, no opera para Fujitarati. Fujitarati tiene sus propios enhancers. Y a pesar de que está más cerca el Fujitarati, este enhancer se lo brinca de alguna manera, topológicamente pasa algo, y ahora puede activar la transcripción de Sex Home Reduce, ¿sí? Entonces, cuando mandamos al enhancer, el activador de transcripción sintético, vemos que sí hay expresión ectópica, ¿sí? en estos discos, pero es menor a la que vemos cuando lo mandamos al activador transcripcional al promotor, ¿sí? Como pueden apreciar aquí. Por otro lado, también vemos que la expresión en el disco que corresponde al primer par de patas se ve extendida con respecto al silvestre, ¿sí? Se ve que se extiende la expresión Sex Home Reduce, y eso es lo que ocasiona es, sí, la aparición de peines sexuales en el segundo y tercer par de patas de estas moscas, pero también la aparición ahora de peines sexuales no solo en el primer tarso, este es el primer tarso de la pata, sino también en el segundo e incluso hasta en el tercer tarso de las patas del macho, del primer par de patas de los machos, y a veces también en el segundo, ¿sí? Y eso es bien interesante porque quiere decir que están pasando cosas diferentes si mandamos a la actividad transcripcional al cáncer con respecto a si lo mandamos al promotor, ¿sí? Esto simplemente es lo mismo, cuantificando el número de peines y el número de organismos que tiene este fenotipo, y al contrario, cuando lo mandamos al promotor aquí, el 70 y el 52% de las moscas. ¿Me faltan 5 minutos para terminar todo o me faltan 5 minutos para las preguntas, para llegar a la fase de preguntas? Ya está casi sobre el tipo de preguntas, doctor. Bueno, me voy a apurar. Ya no va a dar tiempo de presentar la segunda parte, pero bueno, no importa. Será la próxima. Entonces, aquí vemos que no son el 100% de los organismos los que están adquiriendo el fenotipo transformado, en este caso la expresión ectópica de Sex Home Reduce en el segundo y tercer par de patas, sino que solamente el 70% en el caso del segundo par de patas y el 52% en el tercer par de patas. Y aquí tenemos una tabla comparativa que simplemente es para recordarles que cuando lo mandamos al promotor, todos los machos tienen penes sexuales extras. Sin embargo, en el enhancer no son todos, y también el número de penes sexuales es menor que en los machos, ¿sí? Y además, pues tenemos este fenotipo ectópico fuera del primer tarso de las patas, ¿no? de las moscas. Bueno, estos experimentos, estos simples experimentos, porque al final de cuentas la lógica es muy simple, nos indican que el activador sintético en el enhancer Sex Home Reduce potencia su actividad y genera expresión ectópica en otras células del disco que corresponde al primer par de patas, cambiando la identidad de los tarsos 2 y 3. En los discos segundo y tercero del par de patas también se activa la expresión Sex Home Reduce, pero tiene un menor efecto que cuando se va al promotor. Esto sugiere que al enviar el activador de transcripción sintético a un enhancer, el efecto sobre la transcripción es más específico, ¿sí? El activador de transcripción prefiere activar en donde tiene que activar con respecto a otros tipos celulares en los cuales el enhancer no es operacional. También sugiere que el enhancer upstream está listo para activar la transcripción Sex Home Reduce en los discos del segundo y tercer par de patas. Le hace falta muy poco al enhancer para activar la transcripción fuera del dominio donde se tiene que activar Sex Home Reduce. Y aquí lo que pasó fue que simplemente mandando este activador transcripcional en el enhancer pudimos hacer que se expresara afuera también Sex Home Reduce del lugar donde normalmente se expresa. Y esto que yo veo muy interesante es que sugiere que la aparición de un nuevo motivo de unión de un factor transcripcional en una región que abarca este enhancer puede hacer que durante la evolución Sex Home Reduce se exprese en otros lugares y cambie la identidad celular. Y esto lo digo porque en otras especies de Drosophila
hay una extensión de la expresión de sexcom reduce también en otros tarsos de las patas, y por lo tanto también hay penes sexuales en otros tarsos, como lo que estamos viendo aquí en la expresión ectópica de sexcom reduce en las regiones que corresponden al segundo y tercer tarso. Y el enhancer está conservado en todas estas moscas, está en la misma posición, hay una centenia ahí impresionante, y nosotros mandamos aquí a este huequito, mandamos a la Cas9 y ya está, ¿sí? Con respecto al enhancer. Y esta es la parte más conservada. Entonces, esto per se, como ustedes saben, pues los elementos regulatorios son los conductores de los mecanismos de evolución en animales más importantes. Sí, bueno, entonces, para resumir, me voy a ir rápido, lo que les acabo de presentar es que la Cas9, cuando la mandamos al promotor de ultravitórax, lo que tenemos es una expresión ectópica de ultravitórax que es baja, y tenemos estos fenotipos que les he presentado. Cuando la mandamos al enhancer, y en teoría debería estar actuando sobre el promotor, el enhancer, se está viendo un bloqueo de la expresión, aún no sabemos si es sobre la función del enhancer o simplemente no dejar pasar la RNA polimerasa, lo que genera este fenotipo de pérdida de función de ultravitórax, ¿sí? Y en el caso de sexcom reduce, cuando mandamos a la Cas9 al promotor, pues tenemos la transformación homeótica que les he mostrado, que ocurre en el 100% de los organismos. Sin embargo, cuando mandamos al enhancer, no es tan efectiva en fuera del lugar donde se expresa sexcom reduce, pero tenemos otro fenotipo adicional, que es porque se expande la expresión en el primer par de patas, en el primer disco del par de patas de la mosca, ¿sí? Y bueno, esto me lo voy a saltar porque no va a dar tiempo, será para el futuro. Y simplemente con esto termino. Y quiero agradecer a mi grupo. Este es el grupo prepandemia, ya cambió un poco, ya en el transcurso de la pandemia. Las personas que tienen el birrete azul claro son aquellos que durante la pandemia se recibieron de maestría, algunos siguen en el doctorado ahora, y las 3 estudiantes que están aquí con el birrete azul oscuro se graduaron de doctorado, y las 3 ya están haciendo un postdoctorado fuera de México. Y bueno, hemos tenido financiamiento de CONACYT, los 3, investigadores del grupo, y también de PAPI. Gracias. Estoy listo para preguntas. Muchísimas gracias, doctor. ¿Tenemos tiempo para una pregunta? Muchas. Doctora Alejandra. Sí, hola Mario, gracias. Hola. Padre, oye, igual es una pregunta muy básica, pero ¿podrías determinar a cuántos genes podría estar regulando este enhancer? O sea, además de los que ya claramente tienes determinado por los fenotipos, pero ¿cuántos genes más podrían estar modulando el mismo enhancer? Hay ejemplos de enhancers que modulan más de un gene, y ahí se forman unas estructuras topológicas muy interesantes, pero estos 2 enhancers son exclusivos. Uno, el de VX es para VX, y el de sexcom reduce es exclusivo, es sexcom reduce. O sea, eso es así, no definitivo, pues, no es hay definitivo. Posibilidad por cuestiones estéricas. Ahora, no sabemos, al hacer estos malabares sintéticos, si ya estamos activando otra cosa en otro lado, ¿no? Ajá, y que tenga que ver que ahora el enhancer se pega a otro lado. Eso pues no lo sabemos. Tendríamos que hacer experimentos de 4C para ver si ahora cambia la conectividad del enhancer con diferentes regiones del genoma. Exacto. Muy bien, gracias. Bueno, pues ni modo, me pasa el tiempo. Muchísimas gracias, doctor. Entonces, sigue el doctor Becerril. Sí, ya tiene preguntas también en el chat por si quisiera checarlas. Sí, las voy a checar. Gracias. Correcto.